historia. ¿Hace cuánto que se empezó a tener la red eléctrica en las casas, por Sí, ejemplo? sí. Y trabajarlo desde matemática. ¿Por qué en algunos lugares no llega luz? ¿O cuánto cuesta si se hace un barrio nuevo poner el alumbrado público? Y desde lengua que los chicos trabajen en redactar, por ejemplo, que redacten la historia, que hagan un reportaje o que le pregunten a los vecinos, por ejemplo, alguien más grande, hace cuánto, si él tuvo luz toda su Sí, vida o si sabe cómo vivían sus padres y esas cosas. sí, está bien, Estefi. Lo que pasa es que acá el contenido de matemática es exploración y el uso de la regla, uso de las medidas convencionales para comparar longitud, peso y capacidad. ¿Me entiendes lo que te digo? Por lo que vos decís, deberían haber elegido otro tipo de contenido. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Magnitud, eh, me parece, no sé. Pero bueno, vamos a ver luego oralidad, lectura y escritura. ¿Sí? Oralidad, lectura y escritura. Ya acá aparece la lengua con las capacidades. Participa en conversaciones respetando las pautas de intercambio, escucha comprensiva y productiva. O sea, si uno lo pone esto es porque hay que desarrollarlo, ¿sí? Pero acá ponen un proyecto entre sueños, entre letras. O sea, relacionan ese proyecto que tiene la escuela con esta situación problemática. ¿Sí? Reflexión sobre el sentido y la toma de intercambio de pautas, eh, de intercambio de conversaciones. ¿Sí? Teóricamente estos contenidos se deberían relacionar. Bien, eh, voy a pasar a otro ejemplo. Por ejemplo, acá estamos en un tercer grado, ¿sí? Yo he puesto ejemplos de primero, segundo y tercer grado para tratar de focalizarnos en primer ciclo, ¿sí? Y luego tengo varios elegidos de cuarto, quinto y sexto, y también tenemos las propuestas, pero la idea es que ustedes, a medida que me escuchen, vayan imaginando, vayan reconociendo el diseño, ¿se dan cuenta? Porque así hace el maestro cuando se junta con otro y dice, bueno, nos toca enseñar tales y tales contenidos. Ah, la perinola. Entonces, ¿lo tenemos que enseñar o lo tenemos que integrar? O nos dan la libertad de integrar o nos imponen ya esta cuestión de un foco de interés como hicieron en el Alcina, que me parecía así como un poco violento, porque tenía nada más que una semana, creo, una semana y algo, y ya pasaban con otro foco de interés, ¿se acuerdan? Por ahí como que había que tener eh, un training en integrar los contenidos muy bien, porque les daban una semana y algo, creo, ¿no es cierto? Para poder, y después otra semana y algo. Una Eh, una semana, para mí me parecía que era muy loco, aunque había todo un training que algunas maestras tenían, pero que se readaptaron. Me parece que hubo secuencias integradas muy importantes, lindas, hechas. Eh, ya, ya vamos a elegir algunas, ¿sí? Para ver el ejemplo. Bien, por ejemplo, acá, esta secuencia, los docentes eligieron desde qué lugar o qué problemática trabajar. Y trabajaron el eje alimentación y salud. ¿Sí? Hay ejes transversales, como puede ser educación física, perdón, educación vial, alimentación y salud, cultura, que son patrimonios culturales. Qué otro eje transversal hay? Eh, alimentación, cultura, ay, no me acuerdo más, las TIC, ¿sí? Los medios de comunicación y las TIC. Bueno, ya vamos a incorporar cuáles son los ejes transversales para ver si nos es más fácil pensar. ¿Para qué nos alimentamos? ¿De dónde salen los alimentos? ¿Es lo mismo alimentarse que comer? ¿Es un derecho la alimentación? Todos tenemos los mismos derechos, porque en tercer grado hay que dar derechos, ¿sí? De los niños. ¿Qué es la materia prima? Todos los alimentos se obtienen de la materia prima. ¿Cómo nos alimentábamos antes? ¿Cómo nos alimentamos ahora? Esas son diferentes preguntas, ¿sí? Que se van a desarrollar en casi 4 semanas. Esta secuencia como que tiene más preguntas que me parece que llevan a más tiempo, ¿sí? Participación en lengua, por ejemplo, dice participación en conversaciones en la escuela y en el aula, entrevista a panadero o un nutricionista.
Recuerden que en tercer grado también está el circuito productivo, que a lo mejor puedan estar mirando el circuito productivo de la harina, digo yo, porque entrevistan a un panadero y también a un nutricionista. Utilizar el lenguaje para planificar con otros, narrar, describir, dar su opinión y justificarla. Lectura y comprensión de textos no literarios como recetas. Ah, claro, porque tienen alimento. Escribir narraciones, diálogos, descripciones que puedan ser entendidas por otros. A hacer una revista, un recetario, ¿sí? Eso es en lengua. En matemática, datos organizados en tablas y gráficos sencillos, preguntas y problemas elaborados por ellos mismos, operaciones de suma, resta, multiplicación, división para resolver distintos tipos de problemas. ¿Cuánto hay de materia prima en un alimento determinado? ¿Cuál cantidad de grasa, hidratos y carbonos y proteína es aconsejable consumir diariamente? ¿Por qué es aconsejable leer las etiquetas de los alimentos? ¿Qué información nos provee? ¿Qué significa el valor? Ay, ahí se me cortó el cuadrito. El valor nutricional debe ser. Identidad y convivencia. Aproximación al conocimiento de los aspectos básicos de los derechos humanos y derechos del niño, su cumplimiento y violación de los distintos contextos. Es importante alimentarnos porque ¿de dónde sacamos los alimentos que consumimos? Si no tuviéramos dinero, ¿sería posible alimentarnos? ¿De qué otra forma podemos conseguir alimentos? ¿Tienen derechos a alimentarse todas las personas y las que no tienen dinero? Ciencias naturales y tecnología. ¿Cómo se alimentan los seres vivos? Todos comen lo mismo. ¿Qué comen los animales, las plantas y los seres humanos? Relaciones. ¿Por qué necesitamos comer? Rueda de alimentos, valores energéticos. ¿Cómo podríamos saber si los alimentos que ingerimos están en buen estado? Envases de alimentos. ¿Cómo manipulo los alimentos antes de digerirlos? Hábitos de higiene, sistema digestivo, órganos del ser humano. Bueno, y ahí sigue, ¿sí? Yo se los dejo para que ustedes vayan viendo, por ejemplo, en ESI, el cuerpo y salud, higiene para la salud corporal, autonomía y responsabilidad en el cuidado del cuerpo y la salud. Han puesto así el eje nada más, pero no la pregunta. En educación física dice exploración de prácticas corporales ludomotrices a través de la combinación de habilidades básicas. ¿Por qué nos debemos alimentar? ¿Qué sucede si nos alimentamos en exceso? ¿En qué nos ayuda la actividad física? ¿Es posible a través del juego poder mantener un peso adecuado? ¿Por qué no se recomienda comer mucho en la noche? Bueno, todas estas cosas son preguntas a resolver con el profe o la profesora de educación física. Y ciencias sociales, qué es la materia prima, con qué estamos elaborando los alimentos, cómo creen que llegan esos ingredientes a convertirse en productos alimenticios, cómo llegan a nuestra mesa, cómo llega la materia prima a las fábricas, cómo llegarán los productos a los supermercados y luego a las casas, qué herramientas serán necesarias en este proceso. Acá en este esquema me parece a mí que está como más claro el contenido. Rápidamente con las preguntas, a mí me sale fácil el contenido, ¿o no? ¿O me parece a mí nomás? Bueno, y acá tienen un ejemplo de contenidos en vez de tercero, sí, y de segundo grado. Tenemos un ejemplo de contenidos, sí, a resolver con los niños en un primer ciclo. O sea, esta es una escuela que es una escuela rural que se trabaja integrado, ¿sí? Están todos en una sola aula y cómo la seño mira el diseño. Entonces, hay un almacén que se llama Ibiporá y a partir de ese almacén parte, ¿sí? Todos los negocios de alimentos son iguales, aproximación y desarrollo de prácticas de indagación, formulación de preguntas, organización de la información. ¿Qué variedad de alimentos hay en el almacén de la colonia? ¿Por qué habrá más cantidad de algunos alimentos que de otros? Del campo a la mesa. ¿Qué alimentos producimos en la casa? ¿Qué alimentos podemos consumir que se producen en la colonia? Características económicas del subsistemas locales, reconocimiento de las actividades locales de producción, el tambo, la fábrica de pasta para mozzarella,
la fábrica de pasta para mozzarella. Eso debe ser un lugar. Lectura y escritura de textos informativos. Usar números naturales es su designación oral y escrita al determinar y comprar cantidades. Luego, ¿de qué forma obtenemos los alimentos? Ven que es muy parecido a lo que estábamos viendo en un solo grado, pero acá es como que esas preguntas las puedo estar trabajando con primero, con segundo o tercer grado. ¿Se dan cuenta? Es más, seguramente al estar en una misma aula comparten las actividades, qué sé yo, los de segundo grado y los de primero están juntos, ¿sí? Trabajando la misma actividad. Y tal vez los de cuarto y quinto trabajan otra actividad para luego en algún momento, no sé, hacer preguntas. Acá dice el último, ¿cómo trabajan los profesionales que cuidan nuestra salud? ¿Sí? Entonces hacen preguntas los de primerito, los de segundo, los de tercer y cuarto. Estoy dando un ejemplo, ¿no? O a veces hay un proyecto entonces, donde se integra primero, segundo y tercer grado y salita de 5, ¿sí? Y es una escuela urbana. Yo ya les voy a mostrar todo lo que hemos hecho en las prácticas de residencia. Acá hay un ejemplo de un esquema, pero fíjense con el tema materiales, que es física química. Ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Un esquema con materiales? Primero, segundo y tercer grado. Sí. Y en donde hay, diríamos, algo que los concentran, que es el circuito productivo, porque el circuito productivo hay que verlo en salita de 5, en primer grado, en segundo y en tercer grado, ¿sí? Y cómo han analizado estos docentes y han hecho un esquema de relaciones. Materiales, diversos materiales naturales construidos por el hombre. Propiedad de los materiales, el estado sólido y líquido, características organolépticas, acciones mecánicas, actores sociales, tecnología aplicada, procesos tecnológicos, producción industrial, producción casera, textos no literarios, instructivos, recetas. Miren, después, luego de los construidos por el hombre está la producción, y de esa producción pueden estar los problemas ambientales, porque yo puedo producir, ¿sí?, a un nivel nacional, regional, en donde, por ejemplo, la soja, en donde, por ejemplo, qué sé yo, cuestiones en donde daño el medio ambiente, ¿sí? O daño las cuestiones del agua o la tierra, ¿sí? Entonces está el bien común como general y los textos no literarios informativos como folleto, ¿sí? Un folleto como un producto final que pueden estar los 3 grados juntos interviniendo en ese folleto. Uno hace la carátula, el otro hace, qué sé yo, el circuito productivo de no sé qué. ¿Se dan cuenta? Y qué sé yo, el tercer grado puede estar trabajando los problemas ambientales en el agua, o los problemas ambientales en la salud, o los del cuerpo de los seres humanos. Me doy a entender cómo se han, ¿cómo se dice?, buscando los contenidos comunes para ver cómo se puede estar relacionando. Vieron que los colores hacen a los campos de conocimiento, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? Ustedes, por ejemplo, diversidad material está en lila porque luego hago el experimento sólido y líquido directamente desde el laboratorio con naturales, y también se caracteriza con las acciones mecánicas, no sé por qué, ¿sí? Eso ya no soy profe de física química o profe de naturales. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora?